El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jacob engendró a José, el esposo de María, del cual nació Jesús, llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Brevemente, voy a hacer un pequeño resumen de lo que hemos aprendido. El sábado, una pauta muy interesante con el salmo que decía: dichoso el que hace la voluntad de Dios. Y hasta ahorita, encontrar esa dicha haciendo solamente la voluntad de Dios es difícil, porque no estamos preparados, porque no buscamos eso. Hacemos la voluntad de Dios, pero no experimentamos todo la bendición, todo el potencial que pudiéramos recibir al hacer la voluntad de Dios. Nos hace falta y nos quedamos a medias, y por eso es tan pesado y a veces imposible, y a veces mejor tiramos la toalla porque hacer la voluntad de Dios me pesa, no puedo, es más fuerte lo que siento. El domingo hablábamos de la identidad secreta de Jesús como un superhéroe. Claro, no es un superhéroe, es el único héroe que viene a salvarnos. Y la identidad secreta de Jesús se les reveló a estos tres discípulos, apóstoles, Santiago, Pedro y Juan, cuando deja ver su gloria. Porque hace 8 días, domingo antepasado, veíamos cómo Jesús había vencido las tentaciones. Y unos momentos antes de la transfiguración, Jesús había hablado a sus apóstoles del escándalo que iba a padecer, o sea, la persecución o la pasión que iba a tener y su resurrección. Ellos se asustaron y de alguna manera como que les dejó ver su gloria, para que entendieran. En ese momento no lo entendieron. Y en la primera lectura de ayer, del domingo, veíamos que se mencionaba lo mismo que ahorita a José. A Abraham se le refutó como justicia. Y yo les decía, precisamente, hablando del Señor San José y tratando de entender qué es la justicia. La justicia es dar a cada quien lo que se merece, dar a cada quien lo que se merece. Obviamente en el plano humano, pero en el plano divino, Jesús nos hace merecedores de su amor, de su perdón y de su salvación. Esa es la justicia divina. No merezco nada, pero se me ofrece todo, absolutamente todo. Y lo más grande y lo más hermoso, la salvación. Entonces, si yo entiendo esto, si yo vivo, si yo descubro el superpoder de amor, de misericordia de nuestro Señor Jesucristo y descubro su sacrificio que hizo por mí, entonces el justo, que es el hombre o la mujer que va a vivir desde esta realidad, descubre, vive el gozo, la alegría de hacer la voluntad de Dios, y entonces en una balanza va a tener el sufrimiento, el dolor, que implica a veces hacer el bien, que implica a veces perdonar, el bien que implica a veces renunciar o el sacrificarse, con el gozo. Entonces el hombre justo encuentra más pesado, más fuerte, o tiene mayor importancia esto que cualquier dolor, sufrimiento, traición. Entonces yo les decía de San José, y hoy estamos celebrando a Señor San José. Señor San José, que es, y según lo dice, un hombre justo.
no quiso denunciar a su esposa. La justicia es San José, como Abraham, como los santos, descubren lo que Dios ha hecho por él, lo que Jesucristo se ha sacrificado, se ha partido el alma y se ha humillado y ha sido atormentado. Y descubren eso y en base a eso actúan. José nos dice aquí que descubre que su esposa estaba embarazada. Y fíjense qué interesante, porque José está en una cultura o en una religión judía que es machista. Y yo les hacía ver que si se encuentra una mujer en adulterio, pues no está adulterando ella sola, está adulterando con otro. ¿A quién se apedreaba? A la mujer, no al hombre. Entonces, una mentalidad muy machista. Y aparte de eso, el sentimiento del varón es, el hombre difícilmente, si no tiene esa justicia de Dios, difícilmente perdona una infidelidad. La mujer más o menos, un poquito más. Pero entonces está el sentimiento, está la cultura, está la religión que impulsan a José a denunciarla para que la maten. Pero dice el texto, pero como era un hombre justo, no quiso denunciarla, se quedó callado, le iba a repudiar en silencio para no dañarla. Esa es la justicia divina, donde María, a los ojos de José, no merecía el perdón, no merecía la gracia, no merecía nada. Pero ella se queda con esa, él se queda, con esa decisión, no la voy a denunciar. Y al no denunciarla, ahora yo no, súbale por favor, porque no sé qué le hicieron. Por eso, pero súbale por favor. Cuando la persona, cuando San José se da cuenta de ello, se queda callado. ¿Por qué se queda callado? Porque el gozo de hacer la voluntad de Dios es más grande que la denuncia, que él mismo, que su dolor, que su tristeza, que su decepción es más grande. A eso tenemos que aspirar. Y todavía no solamente hace eso, sino que se le pide que acepte a la mujer y que acepte a la criatura. Claro, estoy hablando de la Virgen María y del niño Jesús. Estoy hablando de esta justicia, de esta identidad que Jesús revela en el corazón del hombre, en el corazón de la mujer, que realmente tiene a Dios como el centro, como lo más importante, como aquello que permite que el hombre pueda enfrentar, o la mujer pueda enfrentar cualquier dolor, cualquier sufrimiento. Y en el programa de la mañana hablábamos de ese conversión, transformación y combate. Decíamos que esto se da todos los días. No es solamente una vez, no es solamente de vez en cuando, y tampoco son victorias grandes o victorias ostentosas, y a veces son victorias cortas. A veces son aparentemente más fracasos que victorias en esa lucha, pero es normal. ¿Qué es lo que necesitamos? Constancia y perseverancia. Constancia y perseverancia. Y como no somos constantes, no somos perseverantes, y a veces nos sentimos que ya pasó, ya lo vencí, ya esto, o nos enfrentamos a un monstruo gigante de tentación, vemos que el enemigo es mucho más grande que nosotros. Padre, yo no puedo, Padre, yo no soporto esto, Padre, yo no aguanto esto, y pues dices, órale, ¿qué pasa? Tenemos que trabajar constantemente y con esa paciencia y esa perseverancia. Y cuando enfrentamos nuestras derrotas, levantarnos y volver a luchar. Es que uno pensaría, es que ya lo vencí, ya se me quitó esto, ya no se va a presentar, ya no voy a tener. No, los enemigos del alma siempre van a estar al acecho, siempre. Y el enemigo no es la persona que te lastimó o la persona que te dañó. Yo ponía el ejemplo de aquella persona
que te quiere atacar con un cuchillo. Tú le quitas el cuchillo y agarras a golpes el cuchillo. Pues tu enemigo no es el cuchillo. Bueno, en la vida, en la lucha espiritual, el enemigo no es la persona que te falla. La persona que te falla es el cuchillo que está siendo movido por los enemigos del alma, la carne, el mundo y el demonio. Ese sí es el enemigo. Ese sí es. Pero ¿qué es lo que hacemos? Nos agarramos a golpes con el cuchillo, nos agarramos a golpes, pero no es él el enemigo. ¿Sí? Esta situación de que a veces las cosas no salen, por ejemplo, ahorita con lo del sonido, ¿no? Bueno, pues nada más digo, pues avísenme, se hace, y pues en el momento sí me enfada, pero después digo, bueno, pues ya. Pero si nos quedamos con eso, si nos dejamos llevar con eso, pues salimos perdiendo. Y cargamos y cargamos y cargamos, y nada más vemos a la persona y dices, ay, ya llegó el Samuel, con lo gordo que me cae. Nada más lo veo y aparte me pone prieto todo ese carajo. Bueno, pues ¿qué puedo hacer? Reconocer que él no es mi enemigo, la persona que me traiciona, la persona que me ofende, la persona que me grita. No es mi enemigo. Son instrumentos, es el cuchillo que utiliza el enemigo para dañar. O sea, y una vez yo lo decía, lo dicen en inglés, you have the right to be mad, you don't have the right to be mean. Tienes el derecho a enojarte, pero no tienes el derecho de ser cruel. ¿Sí? O sea, pues ahorita pues me molesto, digo, bueno, pues ok, ya se arregló. ¿Sí? Ya se arregló, pero bueno, entonces es necesario descubrir esta lucha continua y no darnos por vencidos ni tirar la toalla. ¿Por qué? Porque uno ve el gigante al que nos enfrentamos y ya le sacamos la vuelta. Es que es mucho, es que es mucho, es que es mucho. No. Si lo enfrentas sin este gozo, sin la identidad secreta de lo que Jesús es y de lo que ha hecho, pues claro que es mucho, solo no puedes. Y terminamos tirando la toalla, amargándonos o no sé qué cosas hacemos, que luego pues es mucho peor. Pero hoy el Señor nos revela a través de este hombre que es capaz de vencerse a sí mismo y de vencerse y todavía hacer una tarea que no tenía él planeada, cuidar a un hijo que no era suyo, en una cultura machista, aceptar a su mujer que va a tener un hijo, cuando, repito, era impensable de alguna manera en la cultura judía. Y por eso es un hombre justo. Tenemos que aspirar a esa justicia divina. Presentamos el pan y el vino y las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes.